Buenos días a todos. Bienvenidos de nuevo a este curso sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, avances y retos de la Agenda 2030, organizado por la Fundación Academia Europea Iberoamericana de Yuste. Estamos en este primer bloque de la jornada inaugural que hemos dedicado a la necesidad de erradicar la pobreza como objetivo primordial. Y tenemos en esta ocasión, y es un honor para nosotros, presentar a don Miguel Ángel Moratinos Cunyavé. Él ha dedicado su actividad profesional y política a las relaciones internacionales y a la cooperación al desarrollo. Ha sido representante especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Oriente Medio y ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España entre el año 2004 y 2010, un periodo en el que además nos honra decir que hemos compartido muchos momentos en diferentes puestos en los que ha ocupado, también en Bruselas, en los que hemos coincidido con la Fundación. Allí ejerció la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y las de turno de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, del Consejo de Europa y del Consejo de la Unión Europea. Fue además candidato a la Dirección General de la FAO en 2011 y promovió el Tratado Global Dry Alliance y fue miembro del Grupo de Alto Nivel para la Reforma del Sistema de Naciones Unidas de la 67ª Asamblea General. Es además profesor del Instituto de Sciences Po en París y doctor honoris causa por universidades españolas, europeas y de Oriente Próximo. Desarrolla además una importante labor como conferenciante y articulista, tanto en medios españoles como extranjeros, y actualmente es presidente de honor del Centro para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo Sostenible, asesor principal del SDSN Sustainable Development Solutions Network del Instituto Earth de la Universidad de Columbia, miembro del Consejo Directivo de esta red de Naciones Unidas y además, principal razón por la que le hemos invitado también, presidente de la Red Española para el Desarrollo Sostenible. Hemos compartido además momentos en ese gran proyecto de la Alianza de Civilizaciones, en el cual hemos compartido diferentes encuentros y bueno, pues fue patrono de la Fundación, con su cargo como ministro de Asuntos Exteriores, y ha sido siempre un aliado en todo lo que hemos hecho. Ministro Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo y tienes la audiencia para ti. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, como no, a la Academia, a la Fundación Academia de Yuste Europea y Iberoamericana, a su director, como no, gracias a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a la Junta de Extremadura, a todos los que colaboran en este curso importante con las nuevas generaciones para ir creando nuevos decidores políticos y sociales en este mundo complejo que nos ha tocado vivir, como no, a la Universidad de Extremadura, y a todos los que participan en mantener vivo el debate sobre una agenda ya en práctica, ya en movimiento, la Agenda 2030, la agenda que algunos de vosotros que participáis en este curso quizás no conocíais antes de inscribiros para seguir el desarrollo del mismo y que, sin embargo, os va a acompañar a lo largo de toda vuestra existencia, ¿no? De manera mucho más intensa que la que podría ser, en mi caso ya los años pasan, ¿no? Las responsabilidades también, y sin embargo me sigue animando el deseo y el compromiso de hacer realidad esta Agenda 2030, esta agenda de sostenibilidad que, en definitiva, está intentando cambiar el destino normal de business as usual, de todo sigue igual, y sin embargo aportar mecanismos y objetivos que permitan alcanzar un mundo mejor, que es el que en principio todos nos debíamos plantear. Hace casi un año estuve en Mérida, invitado por la Agencia de Extremadura para Cooperación Internacional de Desarrollo, precisamente para presentar la agenda de los ODS. 2015 fue cuando se aprobó en Nueva York de manera unánime, cosa sorprendente, estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y estas 169 metas. Y al mismo tiempo vemos que el tiempo pasa, pero que cada uno de los principales actores
está intentando desarrollar primero una pedagogía, es decir, una sensibilización ante la sociedad para que los ciudadanos, que son en definitiva los actores principales para que toda agenda tenga un éxito y un resultado, la conozcan, se sientan copartícipes en la aplicación de la misma y que puedan ir aportando experiencias y conocimiento para que podamos llegar a la cita del 2030 con un mínimo de satisfacción y no constatar, como fue en el año 2015, de que nos acercábamos al cumplimiento de la Agenda de Desarrollo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y aunque eran solo 8 objetivos, la comunidad internacional había fracasado. Bueno, formalmente las cancillerías y los organismos de Naciones Unidas dicen que avanzamos mucho en los ODMs, que hemos mejorado el nivel de erradicación de la pobreza, que hemos eliminado parte de la hambruna en el mundo, sí, que hemos mejorado el nivel educativo, que hemos mejorado el sistema de igualdad de género. Bueno, se pueden inventar muchas estadísticas, pero la realidad, no os confundáis, es que los ODMs fracasaron y que no fuimos capaces de presentar una agenda satisfactoria para decir, sí, hemos eliminado el hambre en el mundo. Con estupefacción he recibido comentarios últimamente del actual director de la FAO que dice con tristeza y amargura de que este año pues, han aumentado los hambrientos en el mundo. Hace una declaración, un comunicado y pasamos a otra historia. Lógicamente echa la responsabilidad a los Estados miembros y como director general de la FAO, él se lava las manos. Bueno, es un ejemplo más del fracaso de muchas políticas a nivel multilateral que no han sido capaces de poner en marcha pues, mecanismos y compromisos que puedan, de manera radical, cambiar un sistema que avanza con cierta lentitud y que, bueno, trata de sobrevivir ante las múltiples contradicciones que nos ha tocado vivir en este mundo en plena mutación y cambio. Me imagino que Paloma os ha explicado con brillantez lo que son los retos de los ODS. Yo podía seguir, lógicamente, desarrollando mi tesis de las novedades que incorpora en la agenda este nuevo enfoque, pero que es importante que todos ustedes lo comprendan de manera intensa y personal, de que no se trata de priorizar un objetivo, el 5 o el 13 o el 10º, no. Los 17 objetivos son tan importantes uno como el otro. El primero, erradicar la pobreza, como el último, el del trabajar y elaborar alianzas que permitan la aplicación de la agenda, sobre el que precisamente voy a tratar de centrar mi exposición. Creo que el enfoque que nos ofrece la nueva Agenda de Sostenibilidad, la Agenda 2030, es un enfoque innovador y que no debemos caer en la tentación de lo que pasó en el pasado, es decir, bueno, vamos a ocuparnos de un objetivo y si fracasamos en el otro, pues no pasa nada. No, todo está interrelacionado. El mundo complejo, global, incierto que nos ha tocado vivir, nos demanda a todos el que analicemos la realidad de manera interdependiente. En una de estas presentaciones, yo creo que fue precisamente en Mérida, sí, fue en Mérida, lo pongo como ejemplo en otras charlas que doy, uno de los jóvenes o participantes en el turno de preguntas dijo, bueno, pero ¿usted no cree que la educación es el objetivo principal que nos tendríamos que fijar? Y en principio, pues, el cuerpo y sobre todo la mente te inclina a decir, pues sí, la verdad, si no hay educación, pero inmediatamente nos tenemos que proteger ante esas tentaciones, porque ¿quién es una persona educada? ¿Una persona hambrienta está educada?
¿Una persona pobre puede tener capacidad de educación? ¿Una mujer discriminada puede acceder a la educación? ¿Una mujer que vive en el campo o en una ciudad en situación de marginación puede tener educación? ¿Una mujer que no tiene trabajo o un hombre puede tener acceso a un título universitario? No. Tenemos que poner en interrelación todos los objetivos, porque si no tienes una situación de dignidad económica y financiera, si no tienes la capacidad de gestionar los recursos naturales, etcétera, difícilmente podemos avanzar en dar a la educación el potencial lógico que tiene. Por lo tanto, este enfoque interactivo entre los 17 objetivos, el que debe ser parte de los distintos actores, y sobre eso hablaré más tarde, sobre las alianzas, debe ser un elemento fundamental a la hora de enfocar cómo ponemos en práctica estos objetivos de desarrollo sostenible. Debemos también evitar caer en lo que yo llamo el síndrome ecológico, que es cuando vas a hablar con los distintos responsables empresariales o de algunas ciudades, ayuntamientos, administraciones públicas o universidades incluso, ¿no? Te dicen, no, nosotros somos sostenibles. Y digo, bueno, ¿cómo que son ustedes sostenibles? Bueno, nosotros somos universidades verdes. ¿Cómo verdes? Sí, porque somos sostenibles porque no utilizamos casi papel, porque tenemos una energía, tratamos que haya energía renovable, porque tenemos una serie de conductas y parámetros que nos hacen sostenibles. O algunas empresas dicen, no, nosotros el tema de la lucha contra el cambio climático lo hemos incorporado como un elemento esencial en nuestro comportamiento. E incluso a nivel político, social y mediático, lo que atrae de esta sostenibilidad es, bueno, ya sabes que hoy día si eres verde, eres smart y eres global, eres ciudadano del mundo, ¿no? Bueno, pues ahora todo el mundo somos verdes. No, la Agenda 2030 no es solamente la lucha contra el cambio climático, no es solamente proteger el medio ambiente y garantizar la supervivencia del planeta. No, eso es una condición sine qua non, pero no la única. Vuelvo a lo mismo, a la lucha, y de ahí que agradezco que hayan escogido como temática la pobreza como un elemento de preocupación esencial en el debate político y público, porque en definitiva hay muchos indicadores que nos exigen que no nos ocupemos únicamente que los ríos sean sanos y bien protegidos y que tengamos un parámetro y jardines maravillosos como aquí en Yuste. Pero si salimos del monasterio y nos encontramos a un entorno paupérrimo, totalmente marginado, sin capacidad de educación, pues estaremos aquí, si el emperador se hizo aquí un paraíso para él. Pero bueno, vivimos un mundo global, no podemos seguir soportando el nivel de desigualdad y de injusticia que existe en el mundo y que, por lo tanto, la agenda es omnicomprensiva. No es una agenda simplemente de cambio climático y nos sentamos orgullosos porque hemos pasado del vehículo de diésel al vehículo de motor, al vehículo eléctrico. No, eso no es suficiente. O sea, ponernos con la corbata verde no es suficiente. Es un elemento más, pero no suficiente. Y, por lo tanto, eso tiene que estar también muy incorporado en vuestro análisis y en vuestro compromiso a la hora de desarrollar la Agenda 2030. Bueno, como sabía que había una intervención general sobre los ODS, decidí de concentrar y hacer un esfuerzo que me venía a mí bien personalmente, intelectualmente, para seguir mejorando los mecanismos de aplicación y poder transmitir algunos ejemplos para que podamos juntos caminar con éxito de aquí al año 2030. Y para ello consideré que el último objetivo, que en cierta manera sería el primero,
el 17, es el de las alianzas, puede ser indicador y catalizador de cómo y de qué manera deberemos aplicar la Agenda 2030. En definitiva, las alianzas, una palabra tanto extraña, que a veces se utiliza de manera no siempre positiva, aunque Alianza contra el Hambre, Alianza de Civilizaciones, a la que tengo especial cariño, dedicación y compromiso, como decía Miguel Ángel en su presentación, y que en el pasado ha tenido otras interpretaciones y otras utilizaciones, pero creo que es una buena definición de cómo trabar en la complejidad del mundo que nos ha tocado vivir. Si el mundo no fuese complejo a nivel internacional, pues quizá no haría falta alianzas. Bueno, si estuviésemos en la época de Carlos V o posterior, ¿no? y estuviésemos suscribiendo el Tratado de Westfalia en 1648, pues tendríamos alianzas entre Estados. Bueno, unas alianzas entre Estados, alianzas contra natura, alianzas secretas, alianzas confidenciales, alianzas que llevaron luego posteriormente al gran desastre internacional de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pero nos ha tocado vivir un mundo mucho más complejo que del siglo XVII, XVIII, XIX y XX, sino que es un mundo en plena ebullición de cambio, en donde los Estados-nación, tal como se concibieron en el año 1648 en Westfalia y que continuaron a lo largo de la historia hasta la actualidad, los Estados-nación pues están en un momento de profunda mutuación, ¿no? Ya no son los únicos actores. Somos todavía los Estados, digo somos, como he sido ministro y he representado al Estado español, me siento, por lo tanto, legitimado en hablar de Estado y de gobierno central, pero ya no somos los únicos actores que participamos y que tenemos que dar respuesta a la agenda que nos ha tocado vivir. En el siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, hasta el siglo XX, hasta el comienzo del siglo XXI, podíamos hablar de la hegemonía de los Estados-nación, pero hoy día no es suficiente. Y por lo tanto, en esa complejidad entra, por una parte, los sujetos activos para la aplicación de esta agenda, los Estados miembros que tienen su responsabilidad, que tienen lógicamente su compromiso para hacerlo efectivo, pero junto a ello otros actores. Y la prueba ha sido que cuando se ha puesto en tensión el sistema multilateral de organización de Naciones Unidas, hemos observado y hemos constatado que hay otros actores que están participando con la misma legitimidad y con la misma capacidad de influencia que en el pasado hacían los Estados-nación. Y la prueba fue, en cierta manera, cómo se negocia la Agenda 2030, la negociación que llevó a estos 17 objetivos fue una negociación innovadora. Lógicamente, los Estados-naciones, los diplomáticos que representaban a los 193 países, pues se reunían, mantenían debates, pero al mismo tiempo el grupo de trabajo que llevó lo esencial del texto negociado, pues recibían inputs y propuestas y proyectos de distintos actores, desde ONG, sociedad civil, sector privado, del sentimiento al mundo universitario, académico, científico, etcétera, que fueron enriqueciendo el texto hasta llegar a este común denominador, a estas conclusiones finales que se plasmaron en 17 objetivos, cosa rara porque 17 es un número raro, pero bueno, a partir de ahora podrá considerarse como un número mágico diplomático y referencia en futuras negociaciones, y 169 metas. Bueno, habían podido ser 169 como 230 metas, ¿no? Pero bueno, eso fue el fruto de una manera de trabajar y de ponerse de acuerdo
de forjar alianzas, de forjar consensos que antes no se llevaban así. Antes hubiese sido pues 5 Estados miembros o 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, o en el caso del Tratado de París y de Versalles en 1919, donde Clemenceau, Lloyd George y Wilson, pues los tres decidieron, había un italiano, un primer ministro italiano, pero nadie se acuerda cómo se llamaba, pero bueno, y los demás esperaban fuera de la sala a que los 4 se pusieran de acuerdo. No, los 193 países que firmaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible reflejan el consenso que se ha logrado después de múltiples reuniones, consensos, relaciones, discusiones, debates, etc. Y por lo tanto, esto, ¿cómo se hace? Se hace con alianzas, con intercambios, consensuando textos, visiones, propuestas, intereses, y por lo tanto ya el texto que se firma por los jefes de Estado y Gobierno el 25 de septiembre de 2015 ya es un texto diferente. Es un multilateralismo distinto al que se había asistido hasta ese momento. Y la prueba máxima de que esto ha cambiado es la reunión en París de la COP21, de la lucha contra el cambio climático, en donde se llega a un acuerdo y de manera todavía más gráfica, mucho más visual, mucho más patente, se constata de que el acuerdo es posible no porque el ministro de Asuntos Exteriores francés, señor Fabius, fuese un genio de la diplomacia, no porque la Secretaría de Naciones Unidas supiese negociar. Ellos hicieron un trabajo muy bueno, los diplomáticos franceses y de Naciones Unidas. Tenían un texto con unos párrafos, borraban un texto, llegaban a un acuerdo, circulaban, pero ¿por qué se acuerda y se llega a ese resultado en París y no en Cancún o no en Copenhague? Porque en París, por primera vez, se constata de que el multilateralismo ha cambiado, que ya no basta que los diplomáticos, bueno, en Copenhague eran solo los ministros de Medio Ambiente, y por eso fracasaron, ahora que no hay ministros de Medio Ambiente. Y entonces los ministros de Medio Ambiente nos dijeron en Copenhague, los ministros exteriores fuera, que son unos charlatanes y no saben nada, y nos quedamos fuera. Y llegaron los jefes de Estado y Gobierno, y no sé si os han contado la anécdota, cómo se negoció el texto de Copenhague, en una habitación, la mitad de este patio, ni siquiera, pues estaba Merkel, estaba Obama, estaba Zapatero, estaba Sarkozy, estaba el presidente, el primer ministro danés, estaba Barroso en aquel entonces, y había un pequeñajo chino en un asiento. ¿Y usted quién es? Digo, yo soy el representante de China, la República China Popular. ¿Y usted quién es? Pues yo soy el subdirector de la Dirección de Multilaterales y vengo en representación del gobierno chino. Y entonces Merkel, que es muy activa, y Sarkozy empezaron con el texto. Bueno, y este párrafo, hay delete, bueno, lo borro, y ahora lo pasamos a otro. Y entonces le preguntaban al chino, ¿y usted? No. Pero bueno, ¿usted acepta? No. Y decían, bueno, pues ahora vamos a cambiar lo que es dispositivo en parte de preambular. No. ¿Qué significaba? Que claro, que estaba mal preparada la cumbre y no puedes dar al jefe de Estado y de Gobierno a negociar un texto lleno de corchetes para que negocien entre ellos. Un jefe de Estado y de Gobierno tiene que dar el impulso y tiene que decidir si el párrafo X, que es fundamental o vital para el desarrollo, dirá sí o no. Pero tú no pones a negociar a un jefe de Estado y de Gobierno un texto de 20 páginas con diferentes corchetes para que lo borren o lo eliminen. Y por tanto fracasó. La ministra de Exteriores de México, en Cancún, Patricia Espinosa, tomó las riendas de la negociación y lo hizo mejor a nivel diplomático y consiguió salvar
lo máximo del Acuerdo de Copenhague y reanudó el consenso. Pero no hubo un acuerdo histórico. Tuvimos que esperar a París para que no solamente los diplomáticos hiciesen su buen trabajo, que era necesario, que es como saber cambiar should por would, o cambiar un artículo y ponerlo arriba o abajo. Eso es el trabajo de negociación diplomática, muy difícil y muy necesaria, pero no suficiente. Hacía falta que hubiese un encuentro de voluntades, unas alianzas que forjasen la voluntad de acuerdo. Y esas alianzas venían, por una parte, de la sociedad civil, que se movilizaba en las calles de París, que exigía un acuerdo histórico. Por una vez, los medios de información dijeron, necesitamos el acuerdo, y en lugar de ser solo poner énfasis en lo negativo, estuvieron colaboradores para insistir en la importancia del acuerdo. Y por primera vez, y gran sorpresa, el sector privado, que había considerado que esto de ponernos la camisa verde no era lo más acertado, dijeron, no, tenemos que estar al frente de la manifestación. Somos nosotros los empresarios los que tenemos que dirigir y acompañar y avanzar en esta nueva revolución del cambio climático, porque nos va nuestro futuro económico, empresarial. Y el sector privado fueron los que más presionaron a los gobiernos para que aceptasen el acuerdo. Por lo tanto, fue un acuerdo multilateral nuevo. Estaba el Estado-Nación con sus diplomáticos, estaba la sociedad civil, estaban los medios de comunicación, estaba el sector privado. Estábamos dando luz a un nuevo multilateralismo del siglo XXI, que se forjaba y se podía realizar gracias a estas nuevas alianzas. Por ello, el objetivo 17 de la Agenda es absolutamente fundamental, porque es gracias a estas alianzas como podrás, en último término, ser capaz de poner en marcha todo el paquete de la Agenda de Sostenibilidad. ¿Por qué? Porque si seguimos trabajando, queridos amigas y amigos, como hemos trabajado hasta estos momentos, fracasaremos. Si los energéticos continúan trabajando en su burbuja de renovables únicamente, sin ver las consecuencias que esto puede tener a nivel de agroalimentación o a nivel de educación, fracasaremos. Si seguimos trabajando solamente los diplomáticos por un lado, las ONGs criticando por otro, los medios de comunicación criticando por otro o aportando sus ideas, y el sector privado diciendo, bueno, si me piden dinero ya veré si lo doy. No. Todo esto tiene que ahora cambiar el método de trabajo. No podemos seguir trabajando única y exclusivamente como hacíamos hace unos años. Esto ha cambiado radicalmente. Se lo decía en Mérida a mis amigos. La cooperación al desarrollo tiene que cambiar, no porque tengamos que dejar de hacer cooperación al desarrollo, sino que la tenemos que ordenar, identificar y adaptar a los objetivos de desarrollo sostenible. Y, por lo tanto, tendrán una responsabilidad para ayudar a los países en desarrollo a ser capaces de asumir y responsabilizarse en la ejecución de la agenda. Pero no es simplemente norte-sur, no, si es que el sur también nos va a aportar algunas soluciones. Y, por lo tanto, no podemos seguir con ese enfoque tradicional. Por lo tanto, esto es una revolución metodológica, política, social, tecnológica, que tenemos que ir absorbiendo progresivamente. Pero lo que sería un error es decir que cambiamos las etiquetas, cambiamos los colores, nos ponemos la chapa de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y esto ha cambiado. No, tenemos que cambiar la mentalidad de cómo hemos trabajado. Naciones Unidas está consciente de estos retos y de esta nueva realidad, y por ello el secretario general de Naciones Unidas está tratando de reformar todo lo que ellos llaman la Agenda de Desarrollo para adaptarla a los ODS. Y por ello es quizás la parte de reforma
que ha propuesto el secretario general Antonio Guterres, que está recibiendo mayor apoyo y sostén público y privado. Y en ese sentido, pues yo creo que las propuestas de Guterres de crear equipos por país y luego un coordinador por país, tratando de identificar las distintas sinergias que las propias agencias y organismos de Naciones Unidas tienen enfrente de sí. Bueno, me imagino que todos ustedes conocen Naciones Unidas un poco, pero claro, el bosque de acrónimos de Naciones Unidas es infinito. Empiezo ya a definir algunos y algunos de ellos no lo conocerán, pero bueno, aquí tenemos un representante español del PNUD, ¿no?, que os explicará con razón lo que hace, y PNUD era precisamente tratar de englobar. PNUD ahora va a tener que seguir siendo el catalizador de este cambio que se va a producir en la aplicación de los ODS, porque es el que tiene mayor legitimidad. Pero claro, ¿qué hacemos con FAO? ¿Qué hacemos con la OMC, con la Organización Mundial del Comercio? ¿Qué hacemos con la OMS? Bueno, cada uno va por los recursos para mí, porque quiero eliminar tecnológicamente el SIDA y el ébola, y ser el primer campeón. No, pero ¿por qué hay ébola? Porque hay pobreza, porque no hay un sistema nacional de salud en esos países, porque no hay agua limpia, y el agua es el objetivo sexto. ¿Cómo tratas el agua? No, es que yo quiero tratar el ébola y tengo una vacuna que me va a resolver el ébola. Bueno, a lo mejor resuelves el ébola, pero dentro de 2 meses más tarde tendrás el ébola 3 o el ébola 4 o un nuevo nombre. Por tanto, esto se ha terminado ya de trabajar cada uno en su pequeño compartimento estanco. Y eso Naciones Unidas lo ha entendido y tiene que ponerse inmediatamente a trabajar para lograr que esto sea posible. Y por lo tanto, ahí tenemos una labor fundamental que realizar para apoyar al secretario general y lograr que la coordinación y, digamos, una cierta coherencia de políticas de las distintas agencias y organismos de Naciones Unidas tengan un éxito y tengan resultados sobre el terreno. Y se puede hacer. Yo creo que todo el mundo se siente miembro de Naciones Unidas, tiene ese sentimiento de solidaridad máxima y, salvo una administración que se va a quedar cada vez más obsoleta y que practica el unilateralismo, los demás somos multilaterales, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues si una nación quiere ser unilateral, pues que lo sea, pero que no nos ponga más obstáculos a los demás, ¿no?, que nos dejen en paz. Si uno quiere ser unilateral, pues eres unilateral, pero no impidas a los demás que podamos desarrollar políticas multilaterales que den plena satisfacción y resultados positivos para la humanidad en general. Por lo tanto, las alianzas son a nivel de actores generales y en el nivel concreto, y para referirme al caso concreto de España, lo tenemos quizás todavía más sencillo, en el sentido de que tenemos una administración central con la responsabilidad de liderar precisamente este cambio de agenda. Tenemos la novedad, y no entro en política, pero la novedad que lo discutíamos ya en Mérida, y las plataformas sociales y todos aquellos que nos hemos preocupado de la Agenda 2030 solicitábamos al Gobierno que crease una oficina, un alto comisionado en presidencia del Gobierno. No bastaba que fuese el Ministerio de Asuntos Exteriores, yo soy el Ministro de Asuntos Exteriores, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores, como la agencia de cooperación, tiene su labor específica, singular, maravillosa, pero insuficiente. Las políticas de la Agenda 2030 afectan a la totalidad del desarrollo económico, social y humano, en este caso concreto de España, y por lo tanto tiene que ser Presidencia de Gobierno el que tenga la capacidad de esa negociación final. Si
el Ministerio de Energía o el Secretariado de Energía no quiere cambiar su política energética, o si el ministro de Agricultura sigue utilizando una serie de productos contrarios a la salud pública, pues tiene que ser el presidente del Gobierno, no el ministro de Exteriores o no la agencia de cooperación el que diga, sino que tienen que tomar decisiones y arbitrajes y crear alianzas entre ellos. España tiene un sistema de organización territorial sui generis, pero que yo creo que es positivo y que la historia dará su juicio final, entre comillas, y yo creo que positivo, por el dinamismo y la capacidad de innovación y modernización que ha tenido nuestro país, de un sistema autonómico, y por lo tanto las autonomías, en este caso Extremadura, pues están haciendo sus deberes. Y os puedo decir, en el largo 2 años y medio que llevo como presidente de Red Española de Desarrollo Sostenible, he constatado el entusiasmo y la voluntad de las comunidades autónomas a territorializar los objetivos de desarrollo sostenible, y están casi todas ellas ya buscando cómo establecer sus estrategias de gobierno e identificando las áreas que tenían como prioritarias e incorporando aquellas que no se habían incorporado en la agenda política territorial para poder dar un balance y hacer una presentación mucho más avanzada de los avances en el cumplimiento de la Agenda 2030. Y a nivel municipal no os diré, ¿no? Las ciudades son las que absorben con mayor interés esta agenda. O sea, no hay un ayuntamiento en España que no sienta por la presión ciudadana la necesidad de aplicar los ODS, porque el ciudadano lo exige. O sea, el ciudadano exige tener el aire limpio, como os decía, el síndrome ecológico, pero el ciudadano también exige tener trabajo. El ciudadano exige que pueda tener un marco de convivencia adecuada y, por lo tanto, el ciudadano va a sentirse copartícipe y corresponsable en la ejecución de la agenda. Pero no basta la agenda de los actores políticos, sino que la academia, la universidad, tiene una responsabilidad. Y la Universidad Española y la CRUE, el Consejo de Rectores de la Universidad Española, está participando y ha dado un salto cualitativo. Antes, mi interlocutor, cuando hablaba con la Universidad Española, era con la Comisión de Sostenibilidad de la CRUE. Y claro, la Comisión de Sostenibilidad de la CRUE es lo que yo llamaba la universidad intramuros, lo que os decía al principio. Bueno, pues tenemos una universidad que cumple porque sea, pero decía, bueno, no, queridos rectores, eso no es suficiente. Yo quiero que todo estudiante universitario español, cuando salga de la universidad, tenga el ADN y la cultura de sostenibilidad y que, por lo tanto, el estudiante español que salga tenga que tener la cultura de la sostenibilidad, tiene que hablar de sostenibilidad. Y usted me organiza el currículum para que en primer año, segundo año, en cursos especiales, créditos particulares, se comprendan lo que supone esta agenda de sostenibilidad. 2, usted tiene que investigar, porque la parte de la universidad es de investigación. La universidad me tiene que dar soluciones prácticas para encontrar aplicaciones, para aplicar con mayor éxito y mayor resultado la Agenda 2030, ¿no? Y 3, usted tiene que servirme de pasarela con el sector privado. Sí, el sector privado necesita agentes que investiguen en sectores que a lo mejor a ellos les interesa, pero que no tienen el conocimiento, el know-how o las nuevas tecnologías. No vamos a crear un nuevo GAMAF, Google, Amazon, Microsoft, Apple y Facebook en España, pero bueno, podemos sí crear un grupo de empresas y de empresarios del sector privado vinculado a la universidad que pueda financiar proyectos, estudios, materiales tecnológicos, innovadores, en un mundo en pleno cambio. Por lo tanto, administraciones públicas, academia, universidades y luego el sector civil, ONGs que nos dan la conciencia de la movilización, de lo que consideran debe ser las aspiraciones del ciudadano y, lógicamente, el sector privado en el mundo empresarial. Y es en el mundo empresarial, y con ello voy terminando, donde las alianzas, la alianza quizás más importante, lógicamente la alianza política, el sentimiento de corresponsabilidad de todos los actores, en donde los ciudadanos nos debemos de sentir participantes en esta nueva agenda, debe ser esencial. Pero si no acompañamos
esa responsabilidad política con una responsabilidad financiera, difícilmente podremos aplicar la agenda. Si no hay recursos económicos y financieros para poder atender a las demandas y a las exigencias de cada uno de los objetivos, difícilmente podremos aplicar. Nosotros hicimos un estudio, la red y el SDN, de cuánto costaría aplicar a nivel mundial la Agenda 2030. Son cifras, pobreza, eso ni siquiera se evaluó. Pero hambre sí, hambre lo tenemos evaluado. Hambre son 15.000 millones de euros por cada año, según un estudio de Oxfam. Educación secundaria y universitaria sube a 30.000 millones. Salud, 20.000 millones por año, 40.000 millones. ¿De dónde va a surgir todo este dinero? ¿Cómo vamos a financiar? ¿Es que los presupuestos nacionales de cada Estado miembro es capaz de asumir esas cifras? No hay capacidad financiera para poder alcanzar y dar satisfacción a las necesidades financieras. Y ahí entramos en el gran debate de cómo podemos financiar la aplicación de los ODS. Y de ahí la necesidad de incorporar, lógicamente, a la empresa y al sector privado para que se hagan corresponsables de esta nueva agenda. ¿Significa eso que vamos a olvidar y olvidarnos de la ayuda oficial al desarrollo? No. Hay una tendencia ahora, cada vez más moderna. El señor Macron, por ejemplo, ha solicitado a uno de sus asesores, diputado de origen africano, que le haga un estudio para cómo pasar de la ayuda oficial al desarrollo a la inversión. Está muy de moda. Los países del sur no piden más ayuda, no piden más limosna, lo que piden son inversión. Y eso está, bueno, lo oiréis cada vez más. Esto de la ayuda oficial al desarrollo es una tontería. Dicen eso es una tontería porque hemos sido incapaces de cumplir con nuestros objetivos, ¿no? Y por lo tanto lo más fácil, cuando no alcanzas y no tienes la voluntad de alcanzarlo, pues lógicamente lo que empieces a decir que eso no es válido, que ha fracasado, que hemos ingresado miles y miles de millones en África y a pesar de todo eso es un desastre. Perdón, una cosa es que la manera en que se haya dispensado la ayuda oficial al desarrollo haya tenido sus luces y sus sombras, y otra cosa es que ahora el mundo en desarrollo no necesita de la ayuda internacional. Esa es otra cosa. Y por lo tanto, sería una falacia creer que suprimiendo la ayuda oficial al desarrollo o continuando con una ayuda oficial al desarrollo tal como la que tenemos ahora de 0,12%, podemos atender y sustituirla por una política de inversión. Tenemos un debate recientemente, dice, no, inversión. ¿Y quién invierte? ¿El gobierno? Bueno, si es el gobierno, lo puede llamar inversión o lo puede llamar ayuda oficial al desarrollo. No, el sector privado. Y dice el sector privado, pero bueno, ¿y por qué no va el sector privado a Burkina Faso? Porque el sector privado, ¿yo qué voy a hacer en Burkina Faso si no tengo un hotel donde poner a mis operarios, si no tengo una carretera, si no tengo agua, si no tengo una escuela? ¿Y eso quién lo pone? Me parece muy bien. Es la manera de seguir trabajando. Necesitamos ayuda oficial al desarrollo y necesitamos inversión. Necesitamos la ayuda privada y la ayuda pública. A ver si empezamos a trabajar con nuevos parámetros. ¿Por qué excluimos siempre algo? Y esa es la manera que se ha estado trabajando hasta ahora. Llega un gobierno liberal o de derechas, fuera fondos públicos. Llega un gobierno de izquierdas, o los fondos públicos. No, tenemos que empezar a trabajar de manera diferente, colectivamente, solidariamente, con alianzas. Y es la manera de alcanzar algún resultado. Y para ello, lo que he solicitado tanto al Secretario General de Naciones Unidas como a nuestro Gobierno, y tenemos una buena noticia con la creación de un alto comisionado para los ODS, es que a los empresarios, que son, lógicamente, aquellos que tienen interés en que se aplique la agenda, y es la buena noticia, hoy día el mundo empresarial
es muy favorable a ponerse al frente de la manifestación en materia de aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aunque habrá algunos más que otros menos, pero en general la actitud es de apropiarse e incorporar en las estrategias de empresa los ODS, que en lugar de acudir a ellos y pedirle aquí y allá, es incorporarles desde el inicio, compartir con ellos las grandes líneas estratégicas, decidir corresponsablemente, pero ellos también participar en la corresponsabilidad financiera. No me basta que el señor Gates me financie, como me hacía en el pasado, un proyecto a la Agencia Española de Cooperación en la lucha contra la malaria, y que con los pequeños 100 millones de euros que poníamos en España, él ponía 1.500. Muy bien. Y se siente muy contento. No, no me basta, señor Gates. Le agradezco su gesto. O le agradezco ser mecenazgo. Pero no me basta. Al señor de Google, al señor de Facebook, al señor de Microsoft, tienen ustedes que garantizar la sostenibilidad del planeta y de la agenda, colectivamente. Porque si no hay agenda sostenible, señor Gates, o señor Zuckerberg, o como se llamen, ustedes dentro de unos años dejarán de ganar dinero. Y su gran empresa Google no podrá subsistir. Y será usted responsable colectivamente del fracaso de todos nosotros. O sea, yo no le voy a pedir un gesto aquí y allá, no, yo quiero un gesto desde el inicio, una corresponsabilidad. Porque, mis queridos amigos míos, hasta ahora solo la responsabilidad venía de los políticos, y por eso nos critican tanto, con razón. Pero teníamos una justificación de que en un sistema democrático que a los 4 años o a los 5 o 6 años decían ustedes no nos sirven, fuera. Soy responsable, ustedes no. Pero los otros actores que les he mencionado hasta ahora no son responsables. Las ONGs no son responsables ante nadie. Los medios de comunicación no son responsables ante nadie. El sector privado solo ante sus accionistas, pero no ante la sociedad. Yo lo que estoy pidiendo es que en este nuevo multilateralismo todo el mundo forme parte de una nueva corresponsabilidad. Cada uno la suya, el gobierno y el Estado la más legitimada, pero los otros también parte de la misma. Pero no me basta decir, no, yo no soy responsable. Ahora, yo no quiero pagar impuestos. Google, porque usted no paga impuestos. No, porque yo pago solamente en este paraíso fiscal. No. Porque usted está haciendo beneficios y beneficiándose de que en España, los que pagamos impuestos, el ciudadano pueda consumir su producto. Y esto ha costado mucho, señor Google, ¿eh? Muchas generaciones de aquí, de extremeños, han tenido que irse a Alemania a trabajar y a sudar para crear escuelas y luego tener capacidad de desarrollo. O sea, que yo a usted no le voy a dar nada gratis. Usted es un brillante ingeniero, bravo. Es startup, bravo. Todo lo que usted quiera. Pero luego comparta la responsabilidad de llevar a puerto esta agenda. Y eso es lo que falta. Y esto yo creo que es el desafío que tenemos entre todos nosotros. Bueno, concluyo, por lo tanto, que en definitiva lo que nos falta y lo que tenemos que desarrollar, lo que yo llamo una alianza sostenible. Y para que las alianzas sean sostenibles no tienen que ser coyunturales, tienen que ser sostenibles políticamente a nivel internacional, con un papel esencial y primordial de Naciones Unidas, tienen que ser sostenibles a nivel científico y de conocimiento, con una alianza con las universidades y con la sociedad del conocimiento y con las nuevas innovaciones y ciencia que se puede proponer, y tienen que ser unas alianzas sostenibles en lo financiero y económico, con la participación de todos aquellos que producen y tienen capacidad de recursos para poner en aplicación esta Agenda 2030. Pues esto es lo que quería transmitirle. Muchas gracias y espero que la próxima ocasión sigamos experimentando el buen puerto, la buena dirección que dirige la Junta de Extremadura y todos sus actores. Muchas gracias.
muchísimas gracias por su intervención, que seguramente ha suscitado algunas dudas, algunas reflexiones. Y es ahora, tenemos unos minutos para dar la palabra al público. Veo ya por ahí manos levantadas. Nos presentamos, nos ponemos de pie, por favor. Hola, me llamo Lucas, vengo de Valencia y muchas gracias por la conferencia, ha sido muy interesante. Y quería preguntarle sobre todo por la ineficiencia económica que comentas de la ayuda oficial al desarrollo. Pues no es el problema los 1.000 millones que mandamos, sino cómo se gestionan esos 1.000 millones en África. Yo me imagino un país como Lesoto recibiendo ayuda extranjera de distintas organizaciones, de distintas maneras, en distintas fechas, lo cual complica mucho que un país pueda tener unos presupuestos a lo mejor organizados, porque si esa ayuda viene desorganizada, ellos propios no se van a poder organizar a sí mismos. Entonces, la pregunta sería, ¿usted cree conveniente que una nueva institución internacional a cargo de Naciones Unidas gestione absolutamente y canalice toda la ayuda al desarrollo mundial para crear así unos canales más homogéneos de ayuda al desarrollo? Gracias. Voy uno por uno. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Allí al fondo. Si podemos coger en bloques de 3 preguntas. Nos presentamos. ¿Te pones de pie, por favor? Buenos días. Y soy Raúl, de aquí de la zona. Son tantas las cuestiones que ha suscitado Miguel Ángel que bueno, intentaremos resumir. En primer lugar, un detalle que has dado y nos afecta directamente a esta comarca sobre las personas GSG, los Green Smart Global. Sí, muy ecológicos, muy verdes, muy tal, pero luego quieren tener piscinas aquí en sus parcelas. Un detalle. Y quieren urbanizar esas parcelas, evidentemente. Por otra parte, seguimos hablando de desarrollo. Antes el profesor Castor decía que para que haya desarrollo tiene que haber crecimiento económico. Y yo abogo más, y en otros foros que he estado con usted, abogo más por el mantenimiento y la sostenibilidad, no tanto por el desarrollo. Porque al final, en zonas rurales como las que vivimos nosotros, yo creo que al final tenemos que ir al mantenimiento rural. Porque el desarrollo, con la despoblación que estamos sufriendo, con la pérdida de jóvenes, de activos, etcétera, etcétera, pues hay que luchar por el mantenimiento, no tanto por el crecimiento y el desarrollo. Y no sé si alguna cuestión más o simplemente esas dos. No lo podemos ¿De acuerdo? dejar ahí. Gracias. Ahí había, delante de ti, tenemos otra. ¿Te presentas, por favor, y te levantas? Hola, buenos días. Mi nombre es Yaliana. Soy estudiante de la Escuela Diplomática del Máster en Relaciones Internacionales y, bueno, también soy cubana. Tengo una pregunta porque, sobre todo, así tenía unas ideas con respecto al último objetivo de desarrollo sostenible, que es las alianzas para lograr los objetivos. Y me decía, ¿qué tan loable es este objetivo ante las nuevas tendencias que estamos viendo en el entorno de la sociedad internacional, de nacionalismos, más apoyo al unilateralismo y estas cuestiones que se están dando ahora, cuestionamientos sobre el multilateralismo y demás? Su opinión al respecto. Sí, podemos contestar. Bueno, pues muchas gracias por las 3 preguntas, las 3 muy relevantes. Bueno, sobre la creación de una gran agencia mundial de desarrollo, bueno, existe ya, Naciones Unidas tiene mecanismos, pues yo creo que el secretario general en su proyecto de reforma ha entendido la preocupación que has manifestado por la deficiencia en la utilización de la ayuda, ¿no? y la serie de resultados no siempre muy eficaces y muy razonables que se han producido, sobre todo en países tan necesitados, ¿no?, de esa ayuda, ¿no? Y por eso ha creado precisamente lo que llaman ellos, lo que llama en la reforma, en el documento de Guterres, la foto país. O sea, cada país tendrá una estrategia propia. Él ha preferido que luego vincula a nivel regional con las instituciones regionales para que haya coherencia y luego un coordinador único de Naciones Unidas
que va a ser el responsable de garantizar que las distintas agencias o las distintas ayudas o las distintas contribuciones tengan una coherencia, y que es el que va a reportar a Nueva York para ponerlo en coherencia con las directrices generales a nivel mundial, en coherencia con las políticas regionales que puede tener pues, el ECOWAS, o puede tener el SADC, o puede tener otras organizaciones regionales, en el caso de África, o en el caso latinoamericano, CEPAL, o en el caso de asiático, otras, y por lo tanto que sea el team manager, el responsable de supervisar y evaluar cómo las ayudas y la cooperación se desenvuelven, ¿no? La intención es que haya, que es uno fundamental, también es la monitorización, evaluación de manera anual de los programas. Lo que siempre ha fallado a nivel internacional y diplomáticamente es que firmamos acuerdos, gran día, el día de la firma, fotos de recuerdos, saludos formales, pero luego, el día después, nadie se acuerda de que hay que aplicarlos y cómo se aplican y cuáles son los obstáculos para la aplicación. El caso más evidente es la intervención en Libia, ¿no? Pero vamos, hay tantos y tantos a lo largo de la historia de la diplomacia, y esa necesidad de incorporar en la nueva diplomacia del siglo XXI mecanismos de evaluación y de seguimiento es fundamental para que se pueda evitar duplicidades y irregularidades en la gestión de la ayuda. A nuestro compañero, bueno, yo creo que la primera reflexión que realizó, bueno, va dentro de lo que también forma parte del trabajo que la Red Española de Desarrollo Sostenible trata de hacer, que es lo que yo digo, es crear la cultura de la sostenibilidad, ¿no? El ciudadano, desde su edad temprana en la escuela, hasta luego en primaria, secundaria, hasta la universidad, tiene que tener esta cultura de sostenibilidad. El ciudadano tiene que saber que no puede tener una piscina llena con agua cambiable todos los días si al lado tiene un problema de sequía mayor, que no puede tener las luces encendidas en su casa cuando hay una restricción en materia energética, que tiene que ayudar a su vecino, que tiene que tener, en definitiva, una asignatura de ciudadanía sostenible. Es una de las peticiones que hace la Red Española de Desarrollo Sostenible. Tuvimos la ciudadanía, como es la educación por la ciudadanía, se quitó, bueno, pues vayamos a ver si podemos consensuar a nivel del Parlamento una asignatura de ciudadanía sostenible, en donde los ciudadanos no les tengas que reprimir por sus comportamientos, sino que ellos mismos son los que digan a papá, oye, papá, no fumes, papá, cierra el grifo, no me gusta tener aire acondicionado todas las noches cuando estamos en esto. Si hay que sudar, sudamos, pero no producimos gases de efecto invernadero. Por lo tanto, esa sería mi primera reflexión. La segunda, comparto en parte su argumento. Yo soy muy anticrecimiento. En el debate de mi partido tuve largas discusiones. Y una de las razones, es un viejo debate sobre la socialdemocracia del siglo XXI y la crisis que tiene la socialdemocracia, es que nos hemos obsesionado con el crecimiento, ¿no? Y el crecimiento pues, está muy bien, ¿no? Puedes crecer. Bueno, ¿para qué tanto crecer, no? Bueno, no estoy muy alto, pero me siento muy bien, soy un poco gordito, ¿verdad? Pero estoy a gusto conmigo mismo, ¿no? No tengo que crecer, no tengo que jugar al baloncesto todos los días, no tengo ninguna necesidad. Pero sí, en cambio, tengo que tener un desarrollo. El desarrollo hay que entenderlo en el sentido que tú interpretas mantenimiento. Desarrollo y mantenimiento es lo mismo. Un desarrollo sostenible es lo que permite
desarrollar las potencialidades individuales que cada uno poseemos, que es en definitiva lo que tiene que lograr cualquier político, es facilitar a que el ser humano, el individuo, el ciudadano, pueda decir, bueno, yo quiero ser artista, pero para ser artista tengo que tener los mecanismos de poder pintar o poder cantar, o yo quiero ser arquitecto, bueno, quiero desarrollar mi potencialidad, pero que sea sostenible, que no ponga en peligro mi propio futuro ni de las futuras generaciones. Por tanto, mantenernos todos, no, porque no te puedes mantener, porque es género de vida, te tienes que desarrollar. O sea, que yo soy un claro defensor del término desarrollo sostenible, porque en definitiva es el que no es un crecimiento sin sentido, no es crecer por crecer, sino es desarrollar aquello que tú como ciudadano deseas potenciar. Uno quiere ser diplomático, otro quiere ser matemático, otro quiere ser científico, otro quiere ser artista. Cada uno escoge. Y el gobierno, y el Estado, y Naciones Unidas, y la agenda, lo que tiene que hacer es crear los parámetros para que tu desarrollo se sostenga a nivel personal, a nivel familiar, a nivel individual, pero también a nivel nacional y de ciudadano del mundo. Y a mi amiga cubana, pues sí, bueno, eso ocurre en la historia de la humanidad, hay el flujo y el reflujo, ¿no? Entonces, ahora hemos asistido por una serie de crisis políticas graves al retorno de los nacionalismos, al retorno de los, entre comillas, populismos, que el populismo en sí no debía ser malo, porque es con el pueblo, ¿no? Pero nos hemos convertido todos que hablar de populistas es malo. El problema es qué son esos populismos, ¿no? Son aquellos que precisamente no quieren nada con el pueblo, lo que quieren es, bueno, manifestar o impulsar corrientes negativas de un sector de la población sin los criterios, ¿no? y digamos, las garantías de libertad y de igualdad que nos corresponde. Y por lo tanto, ante las contradicciones y la incapacidad de la clase política general de ordenar y de ilusionar a la sociedad, pues han venido recetas antiguas, ¿no?, a imponerse. Decimos, no, volvamos al pasado. Seamos unilaterales, pero ¿cómo puede ser usted unilateral si tiene que negociar con el señor de Corea del Norte y luego tiene usted que negociar con sus vecinos del norte, Canadá, los vecinos del sur, México, o tiene usted que negociar con sus socios europeos? ¿Cómo puede usted seguir diciendo que es usted unilateral? Será en su pensamiento, en su modo de actuación, en su ideología política, pero en realidad hoy día no se puede ser unilateral, salvo que quieras perjudicar a medio y largo plazo los intereses propios y de tus ciudadanos. La globalización es un hecho y no va a cambiar. Lo que sí tenemos que cambiar es que ésta sea más humanizada. ¿Y cómo lo hacemos? Con respuestas multilaterales. Es que no hay otra respuesta. Es que no vas a responder que acuerdos bilaterales para que no llegue el ébola a Washington, D.C., y otro decreto, que no venga ni un ciudadano de Costa de Marfil, ni de Burkina, ni de Guinea a Estados Unidos. Ya ha dicho que no venga ningún sirio, ningún yemení, ningún omaní o que sea. Entonces, bilaterales, medidas bilaterales, que no venga nadie. Pero a lo mejor es que a los 15 días viene el ébola de Etiopía y entonces ha entrado por Etiopía en Washington, D.C., en Dulles Airport. Que no entre ningún mexicano, ningún centroamericano en el territorio americano. No, te van a seguir entrando, querido Donald. ¿Cómo puedes dar respuestas ni unilaterales ni bilaterales?
Pero claro, como él considera que es el gran empresario que sabe negociar, pero negociar un negocio está muy bien, pero negociar la paz y la seguridad y la convivencia en el mundo son palabras mayores. Es un poquitín más complicado, les puedo garantizar. Se necesita algo más de mano izquierda para poder combinar y llegar a acuerdos internacionales. Y por lo tanto a mí no me preocupa excesivamente, me preocupa en que pueda haber cualquier derrape involuntario, pero en definitiva lo que tenemos que hacer los europeos, en el caso concreto nuestro, y los latinoamericanos, en el otro, es defender nuestros mecanismos que han dado sus resultados, que han permitido alcanzar un nivel de desarrollo humano, social y económico muy satisfactorio comparado con el pasado, y lo que tenemos que reformar ese multilateralismo para que pueda dar respuestas mucho más rápidas y más eficientes. Naciones Unidas tiene que reformarse, el multilateralismo tiene que reformarse, tiene que buscar nuevas alianzas, como he dicho en mi intervención, pero no va a desaparecer, todo lo contrario. Los que abandonen el multilateralismo tendrán más dificultades en el futuro en encontrar su espacio y su lugar. ¿Cómo un país puede abandonar el Consejo de Derechos Humanos cuando su propia Constitución estaba sobre la base de la democracia y de las libertades? ¿Y cómo no puede uno participar en el Consejo de Derechos Humanos? Son situaciones que no son sostenibles política y diplomáticamente, y por lo tanto que tendrán que ser revisadas, y nosotros lo que tenemos que es mantener nuestra dirección, pero con firmeza, no con duda. Hoy ya el mundo no es ni bipolar, por eso era bipolar y nos daba quebraderos de cabeza a veces, ni es hiperpotencia única. Aquí no hay un single leadership, aquí hay a collective leadership, hay un liderazgo colectivo y tenemos que tener la convicción de que todos juntos podemos hacerlo mejor. Si vamos por nuestras vías bilaterales, unilaterales, aquellos que escojan esa vía lo único que harán es retrasar y defender mal sus intereses. A corto plazo parece que lo defienden bien, parece que lo están defendiendo bien y que tienen pequeños éxitos momentáneos, pero a medio y largo plazo eso no tiene mayor recorrido. Muchas gracias. ¿Alguna última pregunta que quede por parte del público? Bueno, creo que el mensaje ha quedado bien claro. Nos quedamos con ese múltiple uso de la palabra sostenible, que ha definido en diferentes factores a nivel institucional, a nivel de personas, a nivel de educación. Y yo me quedo personalmente con ese reto, ¿no?, de conseguir esa asignatura para una ciudadanía sostenible, porque será la única manera que realmente todos pongamos nuestro granito de arena para conseguir esos objetivos y llegar a implementar esa Agenda 2030. Un aplauso para el ponente y seguimos. Muchas gracias.